Deja de mirar el precio de la plata en Nueva York como si fuera una verdad absoluta. Ese número que ves en la pantalla, el que sube y baja en tiempo real en el COMEX, no representa el valor real del metal que mueve fábricas, economías y balances industriales. Representa, en el mejor de los casos, una referencia administrativa, y en el peor, una ficción sostenida por contratos de papel que ya no tienen contacto directo con la realidad física. Lo que estás viendo no es el precio de la plata, es un reflejo tardío de un sistema que empieza a fallar. Este es el primer punto clave que hay que entender, porque todo lo demás se construye a partir de aquí. El mercado de la plata no está atravesando una simple fase de volatilidad, ni una corrección técnica, ni un episodio especulativo puntual. Está atravesando una crisis de liquidez estructural, y cuando la liquidez desaparece, los precios dejan de comportarse de forma predecible. Esto no ocurría con esta intensidad desde hace más de 40 años, cuando el mercado aún estaba dominado por entregas físicas reales y no por capas de derivados apalancados. El problema del mercado de papel es simple de explicar, pero difícil de asumir. Durante décadas se ha negociado mucha más plata de la que existe físicamente disponible para entrega. Se calcula que por cada onza física hay decenas, incluso centenas de onzas prometidas en contratos. Mientras nadie pide el metal, el sistema aguanta. Pero cuando alguien lo pide, y lo pide de verdad, el sistema se tensa. Y ahora mismo ese sistema está completamente tensionado. Aquí es donde entra China, y con ella el primer gran giro de esta historia. Durante años se asumió que el precio global de la plata se fijaba en Nueva York, y que el resto del mundo simplemente lo aceptaba. Esa suposición ya no es válida. En China, la diferencia entre el precio spot oficial y el precio real del metal físico con entrega inmediata se ha ampliado de forma dramática. No hablamos de unos pocos dólares, ni de una prima anecdótica. Hablamos de un precio real que se está acercando a los $100 por onza, un nivel que no solo es económico, sino profundamente psicológico. Aquí aparece el concepto que explica casi todo lo que está pasando: la brecha. Existe un gap de aproximadamente $25 entre el precio que muestra Nueva York y el precio que está dispuesto a pagar el mercado físico asiático. Y esto no es un spread normal entre mercados. En el mundo profesional, una diferencia así se considera un síntoma de mercado roto. Es un vacío de precios que no puede sostenerse en el tiempo, porque genera incentivos demasiado fuertes para ignorarlos. Ese incentivo se llama arbitraje, y su lógica es implacable. Si puedes comprar un activo en un lugar por 70 y venderlo en otro por 100, el coste del transporte deja de importar. Mientras ese hueco exista, el metal se moverá, no por ideología, no por narrativa, sino por beneficio puro. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Plata saliendo de Londres, de Zúrich, de Nueva York, fluyendo hacia el este como agua hacia el punto más bajo. El sistema actúa como un aspirador, drenando inventarios occidentales para alimentar una demanda que paga más y paga ahora. Aquí es donde muchos se hacen la pregunta equivocada: ¿puede el precio quedarse donde está? La respuesta es no. No porque alguien lo desee, sino porque la mecánica del mercado no lo permite. Cuando los inventarios físicos empiezan a reducirse y el arbitraje se intensifica, el precio local tiene que subir hasta que el incentivo desaparezca. Este proceso marca el final de algo mucho más grande: el precio único global. Durante décadas, el COMEX actuó como centro de gravedad. Hoy estamos viendo un desacoplamiento en tiempo real. China ya no sigue a Nueva York. Nueva York empieza a reaccionar a China. El price setter ha cambiado. Y cuando el centro de gravedad se mueve, todo el sistema tiene que reajustarse, normalmente de forma violenta. Este reajuste ya se nota en la reacción del mercado occidental. Las subidas diarias se aceleran, los movimientos se vuelven más amplios, y los traders que antes ignoraban la plata empiezan a prestarle atención. Estamos ante un catch-up trade clásico, donde el precio intenta alcanzar una realidad que ya existe en otro mercado. Lo vimos en el gas natural europeo, lo vimos en el paladio cuando se tensionó el suministro, y siempre ocurre de la misma manera. Primero incredulidad, luego urgencia. El mercado físico en Estados Unidos confirma esta historia mejor que cualquier gráfico. Las monedas, las barras, los eagles no se venden a precio spot. Se venden con primas que ya descuentan un escenario muy distinto al que muestra el papel. El físico siempre va por delante, porque el físico no puede imprimirse. Y cuando el físico se separa del papel, el papel acaba rompiéndose. A todo esto se suma un factor decisivo. China no solo vive un pánico industrial, sino también un pánico social. La crisis inmobiliaria, la desconfianza en los activos financieros y la necesidad de preservar valor empujan tanto a empresas como a ciudadanos hacia el metal. Industria y población comprando al mismo tiempo. Un doble motor de demanda que no responde al precio sino a la necesidad. Y en medio de esta tormenta están los bancos. Durante años apostaron a que el papel dominaría al físico. Hoy descubren que no tienen suficiente metal para respaldar sus posiciones. No pueden arbitrar porque no tienen que entregar.
Y cada dólar que sube el precio real se traduce en pérdidas contables inmediatas. Las pérdidas mark to market fuerzan decisiones, incluso antes de que las posiciones se cierren, acelerando aún más el proceso. A partir de cierto punto, los mercados no corrigen, ceden. Ese punto no aparece en los gráficos como una línea clara, pero siempre se manifiesta a través de las mismas señales. La más importante es el cambio de comportamiento de los grandes actores. Cuando las decisiones dejan de tomarse por convicción y empiezan a tomarse por supervivencia, el mercado entra en otra fase. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la plata. Durante años, mantener posiciones cortas fue un negocio rentable. El mercado era profundo, el papel abundante y el metal físico parecía infinito. Hoy esa lógica se ha roto. Shortear plata se ha convertido en lo que en el argot financiero se conoce como un widowmaker trade, una operación que parece racional en teoría, pero que destruye a cualquiera que la mantiene cuando el contexto cambia de forma estructural. La señal más clara de este cambio es la relación entre precio y open interest. Cuando el precio sube mientras el open interest cae, no estamos viendo euforia compradora, sino capitulación. Los vendedores atrapados están abandonando posiciones, no porque quieran, sino porque no pueden sostenerlas. Cada cierre forzado empuja el precio un poco más arriba, creando un efecto dominó que se retroalimenta. El calendario amplifica este proceso. Estamos en el tramo final del año, cuando los libros se congelan y los resultados se evalúan. Bonus, window dressing. Los grandes fondos no quieren cerrar el ejercicio mostrando debilidad en uno de los activos más fuertes del periodo. El incentivo no es vender, sino aguantar, e incluso permitir que el precio suba para mejorar la fotografía final del balance. Al mismo tiempo, desaparece una presión vendedora habitual. El tax loss selling. Una vez superado el cierre fiscal, esa oferta artificial se evapora, dejando un mercado con compradores urgentes y vendedores cada vez más escasos. Este desequilibrio sería suficiente por sí solo para generar movimientos bruscos, pero en la plata se suma un factor aún más delicado: el mercado físico minorista. Los dealers empiezan a comportarse de forma anómala. Cuando un distribuidor paga por encima del spot para recomprar metal, el mensaje es claro: el spot ha dejado de ser una referencia fiable de escasez. El valor real del metal está en la mano, no en la pantalla. Además, en entornos de volatilidad extrema, muchos refinadores reducen actividad o detienen operaciones temporalmente, estrangulando todavía más la oferta a corto plazo. En paralelo, las señales monetarias se vuelven imposibles de ignorar. Cuando una moneda se devalúa implícitamente frente a activos reales, el mensaje al ciudadano es directo: el efectivo pierde poder adquisitivo. La plata deja de percibirse únicamente como un commodity industrial y empieza a funcionar como termómetro monetario. El flujo hacia activos físicos no responde a ideologías ni a discursos oficiales, sino a un instinto básico de preservación. Este fenómeno es especialmente visible en Asia. Millones de pequeños compradores actúan de forma descentralizada, pero coordinada por la misma experiencia cotidiana: ver cómo el dinero pierde valor. Estas decisiones no responden a análisis técnico ni a comunicados regulatorios, y por eso son tan difíciles de frenar. Cuando una masa así entra en un mercado físico limitado, el impacto es exponencial. Mientras tanto, los gráficos confirman el cambio de régimen. Resistencias que durante años actuaron como freno se rompen sin esfuerzo. Indicadores que antes anticipaban correcciones dejan de funcionar. El mercado deja de ser técnico y pasa a ser estructural. En ese punto, los bajistas no solo pierden dinero, pierden el marco mental desde el que operaban. Aquí entra el siguiente catalizador: enero. El January Effect es consecuencia directa del rebalanceo de carteras. Fondos de pensiones y grandes instituciones gestionan cantidades de capital que superan con creces el tamaño del mercado físico de la plata. Basta con que una fracción mínima de ese capital busque cobertura real para provocar un desajuste brutal entre oferta y demanda. La producción anual mundial de plata es pequeña en comparación con esos flujos potenciales, lo que convierte cualquier reequilibrio en un evento de precio, no de volumen. A esto se suma un problema que el mercado ha ignorado durante años: el déficit persistente, menos reciclaje, mayor consumo industrial, nuevas aplicaciones tecnológicas y una oferta minera incapaz de responder rápidamente a los precios. El resultado es un mercado rígido, vulnerable a cualquier shock de demanda. En este contexto, los riesgos geopolíticos actúan como acelerantes: energía, conflictos, deuda soberana. La plata funciona como una cobertura no lineal frente a la incertidumbre. No necesita que todos los riesgos se materialicen, basta con que aumente la probabilidad percibida. Cuando el precio se acerca a los 3 dígitos, entra en juego la psicología. Los $100 cambian la narrativa. La plata deja de ser vista como un metal barato y empieza a percibirse como un activo de prestigio, atrayendo capital que antes la ignoraba. Al mismo tiempo, el mercado se adapta con fraccionamiento y nuevos formatos, ampliando la base de compradores. El ruido regulatorio llegará, como siempre: investigaciones, subidas de márgenes, discursos contra la especulación. Pero ese ruido no resuelve el problema de fondo.
No se puede legislar nueva plata en existencia. La regulación puede retrasar movimientos, pero no cambiar su dirección cuando la causa es estructural. Si este análisis te ha aportado algo que no estabas viendo en otros sitios, suscríbete. Aquí no seguimos el ruido, seguimos lo que importa. Y dime en comentarios, ¿crees que el ajuste llegará poco a poco o de forma violenta?